Muy bien, vamos a entonces abrir nuestra Biblia. Vámonos derechito porque nos llegó ya la hora. Ya son las 7:30. A la primera carta de Pedro, capítulo 1. Váyase a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer del versículo 13 en adelante. Primera de Pedro 1:13. Cuando lo encuentre, si puede, póngase de pies y vamos a dar lectura a esta escritura, que es cortita. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en toda vuestra peregrinación también. Amén, amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido, Dios mío, que nos ilumines, que nos hables, que abras los oídos de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro hombre y mujer interior, para recibir esta palabra y encontrar en ella, Dios mío, el bien que tú tienes para nosotros preparado el día de hoy, para los propósitos tuyos en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Dios me los bendiga. Hay versículos que luego, que a pesar de que los has leído muchas veces, de repente hay un día que te resalta algo que no habías visto. Aquí en el versículo 15 dice: o sea que Dios nos llama a que seamos como aquel que nos llamó, que es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que Él nos llama a que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Es bien interesante pensar que Dios nos santificó cuando nos arrepentimos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La Escritura dice de que Dios nos perdonó todos nuestros pecados, nos limpió, nos purificó y quedamos santos. Ahora, no hay que confundir esa santidad con la manera de vivir cotidianamente, con la santidad que necesita uno vivir cotidianamente. Dios te limpió, Dios te purificó. Ahora te toca a ti y a mí mantenernos en santidad. Esas son dos cosas que hay que entender. Por eso es que luego de repente por ahí a alguien se le ocurre y dice una cosa sin temor de Dios o sin tener cuidado con lo que va a leer, y dice disparates por aquí y por allá que no le benefician a la iglesia. Es necesario que, como nosotros tenemos un Dios santo, también nosotros caminemos como Él camina, en santidad. Dice la Escritura que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Nadie. Dice la Escritura que los de corazón limpio, puro, mirarán a Dios. Entonces la santidad es necesaria para que tú y yo podamos mirar la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque sin la santidad no lo vas a poder notar, no lo vas a poder ver. Como un mundano que camina en mundanidad va a mirar al Dios que tú miras. Cuando tú le hablas, parece que le estás hablando en chino, no te entiende. Por ahí miraba una vez que una mujer decía que tenía problemas con su novio porque él era cristiano y ella no. Y le decían: bueno, pero ¿cuál es el problema? No, es que mira, ¿qué prefieres? Que tu novio no sea cristiano y sea un
un mundano, un tonto, un necio, dice, bueno, a un mundano, a un tonto y a un necio lo entiendo, pero a un cristiano no. Sí, el mundano no puede entender al cristiano si no es transformado por el Señor. Entonces, cuando hablamos nosotros de santidad, la santidad es algo que el mundo no la puede llevar porque no la conoce, no la entiende, no la busca. Pero nosotros no somos del mundo. Nosotros tenemos una ciudadanía allá en el cielo. Nosotros hemos sido llamados a una salvación que tiene que ver con la santidad también. La santidad es necesaria para que entonces podamos tener una relación uniforme con el Señor. Vale decir, en la misma línea, en el mismo camino, en la misma dirección, en el mismo sentir. La Escritura nos dice que los pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque se está refiriendo precisamente a personas que no van en la misma línea de Dios. Pero aquellos que opten los pensamientos y los caminos de Dios, que son más altos que los del hombre y la mujer, es aquel que va a entrar en ese mismo canal en el cual Dios va. Y en este caso estamos hablando de la santidad. La santidad es bien necesaria en tu vida como cristiano. Sin santidad, ya hablamos, no vas a mirar a Dios. No vas a poder ver la gloria del Señor en tu vida. No vas a poder tener una relación con Él. No vas a poder tener una comunicación con Él. No vas a poder. Dice la Escritura que en esos 40 días que Moisés subió allá en el monte y estuvo en la presencia del Señor, dice que durante 7 días Moisés estaba, digamos, afuerita de esa gloria de Dios, de la cual hablaba como tinieblas, pero en sí era la gloria del Señor, que se esperó 7 días allí para poder entrar. Después de esos 7 días entró. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hubo una santificación, una renovación, una transformación en el hombre interior de Moisés, para que entonces ahora sí pudiera entrar y pudiera ver la gloria de Dios. Si no hay santidad en tu vida, cuando tú vienes aquí a la iglesia y quieres adorar y alabar, no vas a poder tener un encuentro con Él. La santidad es necesaria. Por eso es de que pedimos perdón por nuestros pecados también a veces, si tenemos por ahí algunas cosas, y entonces comenzamos a adorar y alabar a Dios. Quiero tocar tres cosas esta noche con respecto a la santidad. La santidad te provee paz primero, paz para con Dios. No estoy hablando de paz entre hombres y mujeres, no, estoy hablando para con Dios. Tienes paz con Él. La santidad, eso te da paz con Él. La santidad te da autoridad para poder brillar con la luz del Señor, para poder abrir tu boca y proclamar el Evangelio y declarar las cosas de Dios. Te da autoridad para evangelizar. Por eso es que aquí y luego en la iglesia y en otras iglesias pasa de que si por ejemplo hay un hermano que no está viviendo una vida pues ordenada con respecto a lo que la Escritura dice, pues no puede salir a evangelizar, no puede brillar, no puede. Y eso no es un castigo de los pastores o de las iglesias, porque todos cometemos pecados. Estamos hablando de una práctica cotidiana. Entonces alguien quien practica algo, un pecado, una manera pues pecaminosa de vivir, pues no puede servir. ¿Por qué? Porque no le da autoridad. No tiene autoridad. Es como cuando un borracho viene y te dice: deja de tomar, hombre, deja de tomar. Mírame como yo ando bien borracho, deja de tomar. Pues no lo oyes, no lo escuchas. Pero si es un borracho renovado, que fue borracho y está renovado y está transformado, cuéntame qué pasó con tu vida. Sí, tiene autoridad. ¿Por qué? Porque ya hay santidad, hay pureza en él. Hay otra cosa que también te da la santidad: el favor de Dios. El favor lo necesitamos en muchas cosas. El favor no es nada más prosperidad, hermanos. El favor es la gracia de Dios al 100% viniendo a tu vida. ¿Qué es la gracia? La compasión, la misericordia, la paciencia, el amor que Dios tiene por ti. Eso es la gracia.
el darte algo que no te mereces, pero te lo da porque te ama. Entonces son tres cosas bien importantes que nosotros como cristianos necesitamos para que estemos de pie. ¿Y quién te lo va a dar? Tu santidad. Ahora, ¿qué es la santidad? La santidad es oír a Dios, es escuchar sus mandamientos, es guardarlos, es llevarlos por obra, es guardar la palabra de Dios. Dirá usted, pero yo nunca he podido. No te estoy diciendo que perfectamente, porque todavía estamos en un cuerpo corruptible y nos vamos a equivocar. Pero la santidad en este caso tiene que ver con algo que es constante, algo con el cual se lucha, algo con que tiene que ver con ir hacia adelante a pesar de que tropieces a veces. Mantenerte en santidad, en obediencia, y te va a dar estas tres cosas: paz para con Dios. Tú y yo, con la persona que más debemos de tener paz es con Dios. Segundo, autoridad. Te va a dar autoridad para que brilles en medio de aquellos que tú quieres que vengan al conocimiento de la verdad. Y por último, el tercero, que es el favor de Dios. El favor de Dios que necesitamos. Y te voy a ir explicando cada uno. Voy a comenzar con el primero. Voy a estar leyendo, si tú quieres ahí tu Biblia, quiero que la tengas ahí en la mano conmigo. Vete a Primera de Juan capítulo 3 y voy a leer 2 versículos. Del 21 al 23. Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 al 23. Dice aquí la palabra del Señor: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, que tiene que ver con la santidad, y hacemos las cosas que son agradables delante de los ojos de Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces es el guardar los mandamientos lo que nos lleva a tener paz para con Dios. Nuevamente el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, no nos acusa, vale decir, si tenemos paz para con Dios, entonces vamos a tener paz en nuestro corazón. Si tenemos paz en nuestro corazón, tendremos paz para con Dios si guardamos sus mandamientos. Y eso es lo que queremos, que cuando tú vengas delante de la presencia del Señor y te arrodilles y le digas: Señor, ten misericordia de mí. Ahí el versículo 22 lo dice. Dios te va a bendecir independientemente de lo que le estés pidiendo. ¿Por qué? Porque tienes paz. No solamente crees en Él, no solamente confías en Él, sino también tienes paz de venir ante su presencia. ¿Por qué? Porque guardas los mandamientos, porque vives en santidad, porque la santidad es un deleite en tu vida y no hay nada que te detenga cuando vienes delante de Él. La oración de un pecador no es lo mismo que la oración de alguien que vive en santidad. La de un pecador es de puros golpes en el pecho. ¿Por qué? Porque hay algún dolor, algún arrepentimiento, alguna tristeza, alguna conciencia que lo ataca. Pero aquel que viene con paz delante del Señor porque vive en santidad, la oración es diferente. Clama, pide y está seguro de que Dios le va a proveer. Entonces eso te da la santidad, te da paz para cuando vienes delante del Señor. Le puedes decir: Señor, te necesito. ¿Por qué no me prosperas? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me cambias, Señor? Yo no sé, independientemente de lo que estés necesitando. Le pides y no hay nada que te esté molestando. Pero cuando tú y yo andamos en malos pasos, venimos y apenas doblamos nuestra rodilla y le decimos: Señor, ¿por qué no tienes mi... Señor, yo reconozco que soy un pecador. Y de repente tu oración se fue por otra parte,
por otro lado, dándote de golpes de pecho y de pecho y de pecho y tratando de excusarte delante de Él. Y Él es misericordioso. Si te arrepientes de verdad, Él te perdona. Enfócate ahora en lo que le vas a pedir, pero ahora sí comienza una vida en santidad. Esto lo he dicho 1000 veces. La iglesia contemporánea es la iglesia más sucia que ha habido desde la iglesia de Jesús, desde los apóstoles hasta hoy. Es la peor de todas. Es la más cochambrosa, la más sucia, la que tiene más libertinaje. Es la que le importa un comino caer. Dice, como quiere el Señor me levante, y después más adelante vuelve a caer, y después se levanta y más adelante vuelve a caer. No hay temor. La santidad no es algo importante para la iglesia contemporánea. Un avivamiento consiste en milagros, en sanidades, en prosperidad, en edificios grandes, en multitudes, pero no en santidad. La iglesia moderna es muy diferente. Es la peor de todas. Dice la escritura, de las 7 iglesias, es a la iglesia a la cual el Señor está por vomitarla, que es la iglesia de la Laodicea. Si usted lee allá en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, habla de 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús manda un mensaje. Y la última es la iglesia de la Laodicea, y es a la que le dice: estoy por vomitarte, porque ni eres frío ni eres caliente. Y es la iglesia moderna, una iglesia que tiene su pie bien firme en el mundo, en las cosas del mundo, como también trata de ponerlo en las cosas de Dios a veces, y no muy firme. Y entonces eso no le agrada al Señor. Díganme ustedes, o sea, también hay que ser nosotros lógicos en entender esto. A usted no le gusta una persona que hoy le dice sí y mañana le dice no. Una persona que de repente es bien buena onda y luego para el otro día es bien sangrón. Dices, bueno, pues tú quién eres. Se cansa uno de esa persona. Bueno, esa es la iglesia el día de hoy. Tiene su mirada en las cosas del mundo, y de alguna manera el diablo la ha engañado para que lo revuelva las cosas del mundo con la iglesia y las mixtee y diga: así es el evangelio. Y no, se equivoca. Yo estoy completamente seguro de esto, de que la iglesia moderna el día de hoy se salvan menos que la iglesia anteriores, de las etapas anteriores hasta los apóstoles. Esta es la iglesia de donde mueren los cristianos y son menos los que entran al cielo. Yo estoy completamente seguro de eso. Es algo que puede causarle a unas personas algún tipo de molestia o desacuerdos, pero ¿qué me importa eso? Uno mira lo que mira. ¿Y por qué dice uno esto? Porque también por ahí uno ha pasado, porque también uno ha sido tentado. Sí, por experiencia lo vivimos. Entonces no hay una paz con Dios, y queremos paz. Hay que santificarnos. Que este año 2025 sea un año en el cual tu conciencia no te beba, no te coma. Tu conciencia no te diga: mira, el sábado estuviste moviendo el bote y el domingo estuviste en la iglesia. El sábado anduviste entre copas y amigos, y el domingo estás ahí en la iglesia con tus rodillas pidiéndole al Señor: Señor, ten misericordia de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Tu conciencia no te va a dejar en paz. No vas a tener paz orando ahí. Te vas a enfocar más en el peso de aquellas cosas que simplemente no has tomado la decisión de dejarlas atrás. Dice la escritura nuevamente que caminemos en ser santos, porque al Dios que amamos, al que servimos, es santo. Si nosotros tenemos una relación con un Dios santo, es que tenemos que ser santos. Miren, para que lo entiendan esto, hermano, y seguir más adelante, pueda seguir más adelante. Imagínese usted a una persona que no bebe alcohol. Conoce a una persona que bebe alcohol, y me van a entender.
Usted, cuando era joven, alguna vez estuvo en una situación donde estaba usted en su sano juicio y no tenía alcohol en su boca y le dio un beso a un borracho o a una borracha. ¿Saben qué es lo que hacen para que no se, porque eso es asqueroso? También se toman unas cervezas para que no lo sientan. Entonces, ¿qué les quiero decir con este ejemplo medio sacado de onda? Podría decir alguien. Una persona que no es alcohólica no puede convivir con una persona que es alcohólica. O los dos son alcohólicos, o los dos no son alcohólicos. Entonces, Dios es santo. Dios no es pecado, no es muerte, no es malicia. Entonces, para que podamos tener una relación con Él buena, pues entonces hay que vivir en santidad. Porque si no, no nos vamos a poder conectar con Él. Y aunque llegue aquí brincando y hablando en lenguas y que el Señor lo tocó, si no vives una vida en santidad, todos esos irigotes nada más son irigotes, son panchos. Porque no te puedes conectar con Dios. En la iglesia, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en todas partes no te puedes conectar con Él porque no vives en santidad. Ahora, ¿cómo se adquiere la santidad? Lea la Escritura, haga oración. Cuando termine de orar, lea la Escritura y después haga oración. Cuando termine de orar, lea la Escritura y haga eso constantemente en su vida todo el tiempo que pueda. Y de repente el mismo Espíritu Santo va a empezar a moldar su mente, cambiarla, renovarla, su corazón, su manera de vivir, de pensar, de hablar va a cambiar. Su manera de sentir, las cosas que desea van a cambiar. Ahora van a hacer cosas que le agradan a Dios. Y de repente usted vive una vida en santidad. Pero mientras menos ore, mientras menos se alimente, pues, la novela no le va a dar santidad. Las amistades mundanas con las cuales usted pase tiempo con ellos y los respete para estar con, no le van a dar santidad. Por eso la Escritura dice que no nos juntemos con yugos. Si usted no se va a ganar las almas para Cristo, ¿qué está haciendo con ellas? Se lo van a ganar usted, pero para el diablo, para ellos. Lele. Decían, ¿saben lo que es lele? Duele. Qué bueno que duela, porque usted no tiene nada que ver con los mundanos. Sírvales porque él tiene que, si tienen alguna necesidad, qué sé yo, que su relación sea como un cristiano y no termine haciendo las cosas que ellos hacen. ¿Quiere mirar la gloria de Dios en su vida? Vive en santidad. Punto. Vive en santidad. Y a su nombre, aleluya, gloria al Señor. Vamos al siguiente. En la primera carta de Timoteo, si se pueden ir para allá, capítulo 3 también. Voy a leer un texto que tiene que ver con la autoridad. Versículo 1 en adelante. Todos están allí. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: palabra fiel, dice el apóstol Pablo: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito o un novato, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Y enfóquese en la penúltima palabra: descrédito. Eso es no tener autoridad. Si usted mira este ejemplo de aquellos que anhelaban obispado, y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿cuáles son esos requisitos? Son requisitos que tienen que ver con santidad. Con santidad.
Dígale a su hermano que está a un lado: con santidad. Porque si no tienes santidad, no tienes autoridad. No tienes autoridad para enseñar, no tienes autoridad para hablar de Cristo, no tienes autoridad para que el Espíritu de Dios venga y el reino de los cielos caiga sobre tu vida y haya sanidades, milagros, transformaciones. No hay autoridad. Sin santidad no hay autoridad. En tu casa tu esposa se ríe de ti, tu marido también, porque no hay santidad. Le dices: mira, eso que estás haciendo bien. ¿Y sabes qué te contesta? El día que tú dejes de hacer lo otro, yo lo hago. Dije algo que ha pasado en sus relaciones. Amén. Así pasa. No tienes santidad, no tienes autoridad. Vas con tus hijos y les llamas la atención y tus hijos te dicen: pa, pa. Si tú también, no te oyen. Vas y le llevas el evangelio a alguien y por respeto te escuchan, te miran y como que te escuchan, y apenas te das la vuelta y te vas y dicen: sí, chucha. El día que tú lo hagas. Entonces, si no hay santidad, no hay autoridad. Y el diablo lo sabe, y sabe muy bien avergonzarte. Sabe muy bien avergonzarte el diablo. Entonces, cuando hay santidad, te conviertes en una persona irreprensible. La gente no puede decirte nada. Y después caen a reflexión y dicen: bueno, sí es cierto. Sí es cierto lo que él o ella me está diciendo. Debería de hacer las cosas bien. Entonces, ¿quieres ser una persona que le sirva a Dios y que tu trabajo sea efectivo? Dile a tu hermano: vive en santidad. ¿Ya? Va a ser como tu brazo derecho, tu brazo fuerte, si eres derecho. Si eres zurdo, pues el zurdo, el izquierdo. La santidad te va a dar autoridad. Y el diablo, cuando te mira, así: ¡ah! ¿Sabes qué va a decir el diablo? Cuando te mira el diablo, va a decir: ¡ay, ahí viene el diablo! Te va a tener miedo. El diablo le tiene miedo a los santos, y de los hipócritas se ríe y se monta arriba de ellos y los agarra como el torito ese que rentan, a ver cuándo lo tiran, y no lo tiras. No tomen estas palabras como palabras de que ya otro sermón más. No, mis hermanos, que este año 2025 sea un año en el cual seas un hombre y una mujer de autoridad. Que cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti para llevarle la palabra o el consejo o la exhortación a alguien, y entre ese espíritu como un león rugiente y vaya sobre aquella persona, que no haya nada que te detenga, que no haya argumento que te detenga, que el diablo no pueda utilizar ninguna arma en contra de ti, y entonces esa persona reciba la bendición que tú le vas a llevar. Por eso es bueno la santidad. Aléjate de aquellos vicios, de aquellas hobbies, de aquellas cosas que te hacen daño. Pastor, no puedo. Pues no vas a poder solo. Pídele a Dios que te dé la fortaleza, porque quizá algunos de ustedes el problema que tienen es alguna debilidad, algún vicio, algún problema que no te deja en paz. Y lo que tienes que hacer es decirle al Señor: dame la fuerza para poder dejarlo, y te la da. Si Él conoce tu corazón, si Él mira que tú tienes esa determinación, Él viene a tu socorro y te bendice y te levanta. Vamos a mirar la última. La última es que te da el favor de Dios. La santidad te da el favor de Dios. Y de eso quiero volver a leer la escritura que leí al principio, la de Primera de Pedro. Dice que como hijos obedientes no se conformen de los deseos que antes tenían estando en la ignorancia que antes padecíamos de ella, sino como aquel que nos llamó es santo, también nosotros hay que ser santos en toda nuestra manera de vivir.
Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, esa es la palabra clave ahí, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en toda vuestra peregrinación, en nuestro caminar. Entonces, el favor de Dios consiste en esto. ¿Alguna vez usted ha tenido celos porque usted se dio cuenta o miró que Dios bendijo a alguien? Déjenme cómo trabaja eso, porque a lo mejor no lo entendieron. Cuando yo miro Manantial de Vida, que tiene 150 sillas puestas en el santuario, y nada más miro que hay 50 sillas ocupadas, y de repente uno de las iglesias que son amigos de Manantial de Vida, ¿verdad? La miro, me sale por ahí en el Facebook y la miro, y tiene un santuario donde tiene 500 sillas y hasta hay personas paradas porque ya no caben. A mí me dan celecillos. Me dan celos. Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu favor caer sobre los cuatsiris, donde las almas sean transformadas y la iglesia, Dios mío, esté a reventar. Entonces hay un requisito: la santidad. Porque ¿para qué el Señor va a traer 1000 personas donde hay un grupo, incluyendo al pastor, que son igual que los mundanos? ¿Para qué los va a traer? ¿Para que se pierdan igual que ellos? ¿Para que vivan igual que ellos? No tiene sentido. Ahora, esto es un ejemplo hablando de iglesia. Ahora hablando como persona, como padre, como madre, como trabajador. Tú puedes mirar que otros son bendecidos y son prosperados. Tú dices: Señor, ¿por qué no me prosperas? ¿Por qué no me das un buen trabajo? ¿Por qué no me das una buena oportunidad, Señor, de trabajar? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me das lo otro? Sí te lo voy a dar, pero hay un requisito. Dígale a su hermano que está a un lado: la santidad. Pero dígaselo, porque si no se lo dice no se va a acordar. Va a decir: a mí no me dijeron, entonces eso no cuenta para mí. ¿Quieres el favor de Dios? Tienes un requisito: la santidad. Vive en santidad, practica la santidad. La santidad, cuando la practicas, es un deleite para tu alma, es una alegría, es un gozo que te da paz, que te da autoridad y que te da favor de Dios. Entonces, la santidad, llámala como amiga tuya. La escritura nos habla de que hay que llamar como amiga a la sabiduría. Ahora llama a la santidad como amiga tuya. Entonces Dios te vas a ser su vaso preferido. Dile a tu hermano que está a un lado: Dios no bebe agua en vasos sucios. ¿Y quién es ese vaso? Pues entonces hay que santificar esos vasos para que entonces todas las cosas trabajen bien. La santidad es esencial para el éxito de los propósitos de Dios en su iglesia. La santidad es esencial. No estamos hablando aquí de fe, de amor, de otros elementos bien necesarios. Estamos hablando también de la santidad. Practica la santidad. Vive en santidad lo más que puedas, hermano, hermana. Y cuando tropieces, levántate. No te quedes ahí. No digas: acabo, no puedo, pues ya una vez me quedo aquí. No hagas eso. Levántate. Dios te va a dar la fortaleza para levantarte y para seguir adelante. En este caso, en este sermón, esa amiga que necesitas se llama santidad. Para que tengas paz, para que tengas autoridad, para que tengas favor de Dios. Llama a la santidad esta noche. Hazla tu amiga, hazla parte de tu vida. Y cuando el diablo venga a tentarte, si no puedes reprenderlo,
sal huyendo de allí. Si no puedes con esa tentación, sal huyendo de allí. Corre, huye de aquellas cosas que no puedes. No te metas donde no te conviene meterte. No hagas lo que no te conviene hacer. Si tú eres un vicioso y viene un vicioso a tu vida y dices tú que apenas miras el vicio y dices, ay, me enganché para acá, córrele para que no te alcance. Pero si quieres ser fuerte, una vez más te voy a recordar: oración y escritura. Oración y escritura. En cuanto te levantes en la mañana, lee la escritura o abre la página de Manantial de Vida, y Dios tiene para ti una palabra de reflexión en tu vida. No hagas como algunos hacen porque el Espíritu me ha dicho esto. No aplica tanto en mí. Ponle tiempo a lo que el Señor me dio ese día para ti. Ponle tiempo, ponle reflexión, porque ya desde ahí Dios te está preparando para ese día. Y haz tu oración. Así que esta noche llamemos a la santidad como nuestra amiga, hermanos. No huyamos de ella, sino que la hagamos nuestra mejor amiga. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor eterno, por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Bendice a tu pueblo, Señor, porque sin tu santidad, sin esa santidad, Dios mío, más bien dicho, pues no podríamos tener una relación contigo, Señor, en armonía y de bendición, Señor. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que traigas sobre tu pueblo, Señor Santo, una inspiración, un deseo, un anhelo por la santidad. Bendícenos, Dios mío. Ayúdanos a encontrar ese deleite, ese gozo, esa bendición que la santidad provee, Señor, a tu pueblo. Yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús que levantes un pueblo santo con el cual tú te glorifiques y cosas preciosas y grandes hagas por medio de nosotros y para nosotros en este año 2025, para los propósitos tuyos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios me los bendiga, hermanos.